Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balanza y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues como cada semana me presento, soy Lucy García, soy nutrióloga, educadora en diabetes y actualmente me dedico a la alimentación intuitiva, alimentación consciente, alimentación, nutrición libre de dietas, porque me apasiona ese tema después de ya 20 años como nutrióloga, como profesionista, pues he cambiado mi enfoque de, sí, yo por supuesto que daba dietas, daba planes de alimentación, pero con el paso de los años y la experiencia me di cuenta que realmente pues eso no funcionaba mucho en realidad, bueno, hay personas que no puedo decir que no les funcione, hay personas que les gusta seguir un plan de alimentación y aún sigo dando planes de alimentación porque hay pacientes que me dicen, es que necesito una guía, necesito ejemplos, necesito menús y con mucho gusto siempre les doy a quienes me lo piden orientación en cuanto a esto, les doy planes de alimentación, menús, pero me enfoco sobre todo a que los pacientes no le tengan miedo a la comida, porque las dietas, eso es lo que generan. Y en mi programa hablamos mucho de este tema, así es que si quieren escuchar más sobre estos temas, tengo muchos programas que ya 3 años tengo aquí en Radio Centro, así es que hablando sobre esto, el riesgo de las dietas, lo que nos ocasionan, subidas y bajadas de peso, ansiedad, nos generan estrés, nos generan culpa, nos generan aumento de peso, porque las dietas, eso es lo que hacen. Al principio funcionan. Estoy hablando de dietas extremistas eh, y bueno, toda esta obsesión por la delgadez. Hablamos también mucho sobre la gordofobia, del miedo a ser gordo, no tanto por la salud, sino hablamos mucho de cómo se esconde, ¿no? Ese miedo a ser gordo, no tanto por la salud, sino por los estándares de belleza, porque si en realidad fuera salud, yo no haríamos tantas tonterías para bajar de peso. Entonces, bueno, tengo muchos temas de estos, así es que si les interesa, vayan a mi cuenta de YouTube, en mi página de Instagram también por ahí encuentran información, así es que váyanse a mi página, a mi cuenta de YouTube, donde van a tener todos los videos de estas entrevistas que hemos tenido aquí, hablando sobre todos esos temas. Pero bueno, pues como de eso se trata, me interesa mucho fomentar la nutrición sin obsesión, la nutrición, claro, buscando la nutrición, pero cuidando la salud mental, cuidando la salud mental, que no haya culpa, que no haya eh, remordimiento, vergüenza al comer, que haya una buena relación con nuestro cuerpo y con los alimentos. Por eso, bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante porque no nada más le sucede a las personas que hacen dieta, ¿no? Sino a muchísima gente. Y vamos a hablar del riesgo de comer muchos azúcares, porque aquí lo que fomento en este programa siempre ha sido, pues no hacer dietas, pero eh, con balance, comer una alimentación saludable, que sea completa, que sea balanceada, que esté equilibrada, que sea variada, que sea suficiente. Y bueno, el día de hoy me voy a quitar los lentes porque tengo aquí en la pantalla muchísimo reflejo y no los necesito para verme a mí misma que estoy viéndome en la pantalla. Así es que bueno, para quienes me están viendo por video, porque quienes me están escuchando pues no vieron que traía lentes. Pero bueno, pues déjenme les cuento entonces el tema del día de hoy que está muy interesante es ¿por qué comer en exceso, bueno, en exceso o comer muchos azúcares nos puede ocasionar problemas? Sí, problemas. Claro que hemos escuchado que el azúcar es mala, que no hay que comerla y que hay que restringirla, pero aquí vamos a hablar, como les he dicho, este programa se trata de eso, de comer sin obsesión, sin restricción, sin culpa, pero sí es importante conocer los efectos del consumo excesivo de azúcar, por ejemplo, ¿no? Sabemos que, claro, el azúcar está refinada, el azúcar
tiene muchas calorías y por lo tanto, claro, que el comer en exceso azúcares nos puede hacer comer muchas calorías, pero sobre todo vamos a hablar de cómo la azúcar y todos los alimentos azucarados nos pueden hacer esos picos de glucosa tan altos y por ende también picos de insulina y qué es lo que sucede en el cuerpo. Porque vamos a conocer por qué. ¿Por qué no debemos de tener excesos? La semana pasada hablamos de atracones. Y esto puede tener un poco de relación, porque a lo mejor tú no padeces de atracones, y si no sabes si tienes atracones o qué es un atracón, pues te invito a escuchar el programa que tuve la semana pasada hablando sobre los atracones y cómo prevenirlos. Y este programa del día de hoy está muy relacionado a eso. No todas las personas bueno, las personas que tienen atracones normalmente comen mucha comida en muy poco tiempo y puede ser que sea alimentos dulces, alimentos azucarados. Hay personas que no les gusta lo dulce y tienen atracones con alimentos salados, por ejemplo, papitas o comida. Puede ser que no sea alimento eh, chatarra, porque la mayoría de los atracones se cree que son con alimentos considerados chatarra, que ya hablamos de que no hay que satanizar, no tenemos que categorizar los alimentos como chatarra, buenos, malos, porque eso es uno de los una de las principales causas por las que existen los atracones. Pero los invito a escuchar ese programa. Entonces, hay personas que tienen atracones de alimentos dulces. Y bueno, ¿por qué? Bueno, vamos a retomar lo de los atracones. ¿Por qué se dan atracones de alimentos dulces? Bueno, porque hay categorización de alimentos buenos, malos, y cuando restringimos, ¿no? Cuando nos cuidamos de no comer azúcar, hay personas que dicen, no, es que yo ya no como nada de azúcar, no como por postres, entonces se restringen y como hay ese deseo y hay ese gusto, porque en realidad te gusta tanto los alimentos dulces, los postres, los chocolates. Cuando hay restricción, cuando los eliminamos de nuestra alimentación, claro que el deseo no se desaparece. Entonces, el día que tenemos una oportunidad de comer un chocolate, no sé, o tenemos algún sentimiento, una emoción, ¿no? Estoy triste, estoy enojada, o a lo mejor tenía mucha hambre y lo primero que me encontré fue unas galletas. Entonces, puede haber atracones. O inclusive puede ser, no sé, fui a comer a algún restaurante o un lugar de postres que me recomendaron, o estoy de vacaciones, estoy en otro país y pues quiero probar los postres, ¿no? Que hay en ese país o en ese restaurante. Entonces, ese deseo de mañana no va a haber, ¿no? Digo, perdón, sí, ese deseo, ¿no? Pero esa idea y ese pensamiento de mañana, pues mañana me cuido, mañana no como, pero hoy es el único día que tengo estos alimentos y si no me lo como, no voy a tener esa oportunidad. Claro que hay ese deseo de comer de más, ¿no? Pido mucho o simplemente pues no había desayunado bien, no había comido bien y tengo hambre, eso es un problema, ir con hambre y pedir los alimentos, pido de más y como muchos alimentos dulces. El día de hoy vamos a hablar de los alimentos dulces, ¿no? Porque cuando hay exceso de comida de alimentos salados, pues sabemos que la sal también tiene sus riesgos, ¿no? Pero vamos a hablar del azúcar. ¿Qué pasa? Supongamos que tenía mucho antojo y tenía un mes haciendo dieta y me invitaron a comer a no sé, estoy de viaje y me dijeron que hay una panadería riquísima en esta ciudad o un lugar de helados y como a mí me encantan los helados, pues quiero probarlos, pero pues no, nada más me pido una bola de helado, me pido un vaso enorme o tenía hambre, no había desayunado y como traía antojo, pues pedí un pan, un helado, un café con azúcar, etcétera. Entonces, comí demasiados alimentos azucarados en una comida, ¿sí? ¿Qué pasa cuando comemos exceso de azúcar? Exceso, cuando no, ¿a qué nos referimos exceso? Cuando
pues no es lo normal que se comería una persona, ¿no? O sea, una rebanada de pastel, una, un helado, normal, o sea, comimos muchísimo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando comemos mucho azúcar? Bueno, pues déjenme les explico. Por ahí tengo un programa también donde he hablado del índice glucémico, hablando para las recomendaciones para personas que tienen diabetes, que tienen resistencia a la insulina. Pero esto también tiene que ver con este tipo de atracones o comer mucho, y sobre todo hablando de los alimentos dulces. Cuando comemos alimentos que contienen solo carbohidratos, es decir, puede ser puro pan, ¿no? O pura pasta o puro arroz, pues bueno, estamos hablando que los carbohidratos, como el pan, la pasta, las galletas, tienen su composición química es principalmente glucosa. Pero la glucosa, a la hora que hay una digestión, la digestión empieza desde la boca, desde que lo estamos masticando. Digestión quiere decir digerir, digestión. Yo siempre les explico a mis pacientes cómo estás triturando, estás convirtiendo ese pan en moléculas pequeñitas de glucosa. La glucosa viene siendo, pues, como es un azúcar. Entonces, una rebanada de pan se tarda más tiempo en digerirse hasta la partícula más pequeña que es la glucosa, porque pues es más complejo. Sin embargo, si tú te comes un chocolate o no, sí, un pastel que tiene azúcar, una cucharada de miel, de Nutella, un helado, los alimentos dulces, azucarados, pues ya está, es decir, como que ya están predigeridos, porque ya tienen las moléculas de glucosa eh, como tal en el alimento, en la bola de helado que te estás comiendo, ya es azúcar, ya no tiene que procesarse en las enzimas que tenemos desde la saliva, porque les digo que la digestión comienza desde la masticación en la boca con la saliva, luego pasan al esófago, luego pasa al estómago el alimento y ahí siguen los jugos gástricos que tenemos en el estómago, están el estómago es como una licuadora y con ayuda del jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico y también tiene enzimas digestivas, las enzimas son las que dividen a los carbohidratos, las separan. Entonces, esos carbohidratos que estaban complejos, eh, eh, pues los separan. Es decir, los alimentos dulces, pues no necesitan casi ese procedimiento porque ya están como predigeridos, ya están, es muy fácil que entren a la sangre porque del estómago va a pasar al intestino y del intestino ese alimento que nos comimos, ya sea una pizza, una pasta, unos tacos, pollo, carne, lo que sea, los moléculas de los nutrientes, ya sea glucosa, proteína, grasas, pasan del intestino, pasan hacia el torrente sanguíneo a través de las venas, y entonces las venas, la sangre, lleva los nutrientes a donde lo necesitamos. ¿Qué pasa con el azúcar? Si nosotros comemos alimentos muy dulces, por ejemplo, un helado o unos pancakes con miel, o comimos mucho azúcar, ¿qué pasa? Que como ya no necesita tanta digestión, porque ya está en su parte, en la molécula más pequeñita, que es lo que necesitaba para pasar al torrente sanguíneo, pues pasa casi directamente. Y me gusta ponerles este ejemplo porque es muy fácil de entender. Es como cuando tú te sientes así como cansado, mareado, que te bajó la presión porque no desayunaste, no comiste, pasaste muchas horas sin comer y te sientes muy mal y imagínense a un amigo que llega y se siente súper mal, cansado y le bajó la presión. ¿Qué es lo primero que le das? No le das un brócoli, no le das un pedazo de carne, le das azúcar, no le das un pedazo de pan. Bueno, si no tuviera azúcar, pues le daría un pan, no le daría un pedazo de carne o un brócoli, ¿verdad? Le daría pan porque tiene carbohidratos, porque lo que necesita su cerebro para sentirse mejor es azúcar. Entonces, ¿por qué no damos un pan y damos azúcar? Damos una Coca-Cola, damos un jugo o un dulce, porque el azúcar entra directamente a la sangre, es decir, entra rapidísimo, no necesita digestión, sino que entra, comemos un helado, comemos una crepa, un chocolate, comemos un postre y entra, lo comemos, masticamos, lo deglutimos, pasa directamente al esófago, al estómago y del estómago se va directo al intestino y del intestino pasa, yo creo que, ¿en cuántos segundos o minutos creen que si te estás mareando, te sientes mal, en cuántos minutos
te hace efecto si te tomas una Coca-Cola, que es pura azúcar. Entonces, inmediato, se dan cuenta que tan rápido llega la sangre y de la sangre llega al cerebro y por eso te sientes mejor. Luego lo dices, ay, ya, 5, 15 minutos a lo mucho, te sientes mejor. La Coca-Cola, un jugo, un chocolate, un dulce te hace sentir mejor. Pues bueno, esto es muy importante para que entendamos porque cuando no tenemos la presión baja no nos sentimos mal, pero ¿qué va a pasar cuando tenemos esos atracones de azúcar o comemos mucha azúcar, ¿no? Que no, por ejemplo, mi desayuno fue pancake con miel y además, porque así sucede. Yo he visto, sobre todo aquí en Estados Unidos, los americanos que desayunan pues alimentos dulces, ¿no? Un muffin, un pancake, como que algo rápido, pero por lo regular es azúcar. Que hay niños que luego dicen, no quiero un pancake con miel, y luego se comen el muffin, y luego quieren el helado. ¿Qué pasa con estos niños que comieron puros carbohidratos y no comieron proteína, no comieron grasa, comieron puros carbohidratos y sobre todo dulces, azucarados? ¿Por qué andan luego todos acelerados, no? Sí, te aceleras porque te da una energía brutal, ¿no? El azúcar llega directo a la sangre, directo al cerebro, pero ¿cuáles son los efectos secundarios de hacer esto, de comer tantos azúcares? Bueno, pues se hace un pico, para quienes no me están viendo, pero me están escuchando, imagínense una curva. ¿Se acuerdan cuando estuvimos con lo del COVID, que hacíamos, que nos imaginábamos una curva que se subía y que decíamos, no, es que hay que aplanar la curva para que no haya problemas en pues sí, con los brotes de COVID? Bueno, pues imagínense esa curva. Lo mismo con los picos de glucosa. Comemos, por ejemplo, el valor normal de una persona que no tiene diabetes, que tiene la glucosa normal, es abajo de 70, ¿no? Abajo de 70, o 100, más o menos. Entonces, imagínense en ayunas, por ejemplo, que no han comido nada, pues la glucosa está, imagínense que están, supongamos, en 90, ¿no? 90. Entonces, nos comemos un desayuno de pancakes con miel y luego fui por un helado después. Hay unos picos, se sube porque llega rapidísimo a la sangre, entonces la glucosa sube rapidísimo. Acuérdense cómo en 5 o 15 minutos nos hizo sentir bien, a lo que si nos sentíamos mal, si nos bajaba la presión. Bueno, pues igual, aunque no tengas la presión baja, sube rapidísimo la glucosa, pero así como sube a nuestra sangre, a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, así como subió, baja. Entonces, esos picos hacen que haya caídas de glucosa muy rápidas, muy, muy, muy rápidas. Entonces, durante las siguientes horas, haz de cuenta que si tú comiste a las 9 de la mañana ese desayuno abundante de azúcares, pues en una hora, ¿no? Yo le calculo una hora, ya se bajó, ya se metió a la sangre, se bajó y nos quedamos sin glucosa en el torrente sanguíneo. Cuando nuestra siguiente comida es hasta las 3, 2 de la tarde, no sé, ¿no? Faltan 4 horas, 5 horas para nuestra siguiente comida. ¿Qué va a pasar durante esas horas? Que mi desayuno fue glucosa, ¿no? Carbohidratos simples, azúcares, glucosa. Entonces, obviamente sube y baja muy rápido. Y el primer efecto secundario de hacer esto, de consumir muchos azúcares, es que nos va a dar hambre, porque el cerebro va a necesitar energía, pero pues se lo dimos muy rápido, pero se lo quitamos muy rápido. Entonces, vamos a tener hambre. Y vamos a tener ansiedad y ganas de comer, sobre todo carbohidratos, porque si el cerebro está mandando señales de que necesitas glucosa, porque el cerebro, su única fuente de energía es la glucosa, el cerebro no recibe como energía ni proteínas ni grasas, necesita glucosa. Entonces, claro que manda señales para que tu cuerpo, pues, diga, oye, me hace falta glucosa, pues quiero carbohidratos, necesito carbohidratos. Y créanme que el primer antojo no son brócoli o, siempre pongo el ejemplo del brócoli, pero no nos da hambre de, ay, quiero un pepino, ay, quiero una ensalada, no. El cerebro necesita carbohidrato. Entonces, los antojos se dan así. Cuando son esos picos tan grandes,
hay mucho antojo de carbohidratos. Entonces, normalmente son azúcares, ¿no? Otra vez, porque me hace falta azúcar, porque ya se me acabó, porque así como subió, se bajó y se eliminó por medio de la orina o se acumuló. Entonces, él nos da hambre, nos dan antojos de alimentos dulces, de carbohidratos, ya sea a lo mejor papitas, a lo mejor galletas o más azúcar. Entonces, no es que no seamos adictos al azúcar y es que tengo todo el día antojos de azúcar. Lo que pasa es que el exceso consumo de glucosa, de azúcares, pues nos hace que nos dé hambre y nos dé antojos de azúcar. Eso es por un lado. Por otro lado, obviamente que esos picos de glucosa, ¿qué pasa? Como es tan alto el pico, pues se baja y no nada más nos da hambre, nos sentimos cansados, nos sentimos mareados, sentimos que nos baja la presión, nos bajó el azúcar, sobre todo esos cuerpos que no son tan tolerantes a la glucosa y claro que hay una sensación de me siento cansada porque analicen, comen mucho azúcar, nos sentimos acelerados, sobre todo, analizan a los niños que comen mucho azúcar, ¿no? Como que se sienten acelerados, están todos así exaltados, pero luego les da el down, el bajón de azúcar y empiezan a estar estresados, de mal humor. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hay esa sensación de pesadez, hay incluso personas que se sienten mareadas, con náuseas, dolor de cabeza. Todo eso es el efecto de esos picos de glucosa. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues volviendo a comer, porque como ya se bajó la glucosa, pues necesitamos comer. Entonces, eso es algunos, pues, efectos secundarios, porque pues nos podemos ir a los extremos donde ese tipo de picos de glucosa nos puede hacer que, porque con cada molécula de glucosa se necesita insulina, recuerden. Entonces, esos picos de glucosa pueden hacer que también haya picos de insulina. Y entonces, por eso hay personas con intolerancia a la resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa o inclusive pues prediabetes o diabetes. Entonces, pues sí es importante tener cuidado con este comer de más de los azúcares, porque claro que no hay que prohibirlos, como siempre lo digo aquí, no hay que satanizar alimentos, son parte de nuestra cultura, ¿no? Por supuesto que podemos disfrutar de un buen postre y más si estamos de viaje, que acabo de promover eso en mis redes sociales, ¿no? Si estás de viaje, claro que hay que comer. Si vas a un cumpleaños, si se te antoja y tú necesitas algo dulce, yo siempre les digo a mis pacientes, hazlo parte de tu alimentación. Si te gusta comer un chocolate, date el permiso de comer un chocolate todos los días, inclusive, porque cuando tú lo haces parte y lo normalizas y no lo satanizas, porque cuando lo restringimos y decimos que es un alimento malo, que es un alimento que engorda, que es un alimento prohibido, que es un pecado, al restringirlo, lo que pasa es que el cerebro es, ustedes saben qué pasa cuando a un niño le dices no hagas esto, pues más se le antoja. Todo lo prohibido es lo más deseado y los adultos también nos pasa lo mismo. Entonces, si lo satanizamos, lo quitamos, claro que el deseo es más grande y el día que se nos presenta una oportunidad o tuve un problema emocional porque no digo que comer emocional sea malo, ya hemos hablado de esto también, pero ya no es con este exceso, ¿no? Entonces, esto es por una parte. Por otra parte, les voy a dar unos tips. Entonces, primer punto, no satanizarlo, incluirnos en nuestra alimentación, darnos el permiso de comer, me como un chocolate, me como una bola de helado, porque cuando los excluimos, vienen estos atracones, este deseo de comerlos. Entonces, ese es un punto número uno. Punto número dos, que es súper importante, es tener una alimentación completa, porque eh, el ejemplo de los pancakes o hot cakes, no sé cómo le llaman en su país, que les puse. Si nosotros a esos pancakes, no quiero decir que los pancakes sean malos y desayunarlos me ocasione todo este problema, pero sí es importante que haya una alimentación completa. Los pancakes con la miel es un desayuno de puros carbohidratos, pan con azúcar. Entonces, si le ponemos fruta, por ejemplo, también, ¿no? Porque la fruta es un tipo de azúcar que es más saludable, tiene fibra y no para nada es mala. Pero yo siempre les recomiendo, agreguen proteína. La proteína es
yo creo la clave de, de todo esto que estamos hablando. Si tú agregas proteína, grasas y carbohidratos a tu alimentación, con esto se va a regular muchísimo. Por ejemplo, una persona con diabetes no necesita hacer dietas, no necesita restringirse. Haciendo esto que les estoy diciendo, los picos de glucosa disminuyen. Porque a la hora que tú le metes un huevito a esos pancakes, comes pancakes, pero te comiste un huevo y de preferencia al principio o junto con la alimentación, comes huevo, que es proteína, te comes el pancake y ya a lo mejor tenía grasa, que es el aceite del huevo o mantequilla del pancake. Al tener proteína con grasas, ese pico de los pancakes ya no va a ser tan alto, sino que se va a ir más, la curva va a ser más larga. Entonces no se va tan arriba y se hace más plana la curva, porque la proteína y la grasa hacen que la glucosa no se eleve, que no llegue tan rápido a la sangre. Lo mismo con las comidas, siempre incluir proteína. La proteína es fundamental. Si tú comes pollo, si no comes carnes, no importa, hay proteínas vegetales, frijoles, lentejas, garbanzos, tofu, pescados, mariscos, lo que sea, yogurt, queso cottage, leche, queso y todas las carnes, ¿no? Pollo, pescado, carne, lo que sea. Entonces, proteínas, súper importante, comerse las proteínas y luego los carbohidratos. Entonces, yo siempre recomiendo, si te vas a comer un postre, si vas a ir a probar esta panadería, bueno, asegúrate de haber comido suficiente, ¿sí? Para que no llegues con hambre, que sea lo suficiente, que no tengas mucha hambre, que no vayas muerto de hambre y querer arrasar con todo lo que hay ahí, pero sobre todo que hayas comido una alimentación completa, que en tu alimentación haya habido proteínas, grasas, fibra y carbohidratos, ¿está bien? Y luego vas y te comes el postre siempre al final de preferencia, y entonces cuando tú incluyes proteína en tu alimentación, pues esos picos de glucosa no van a ser altos. Por ejemplo, un niño, ¿no? Que está comiendo come galletas, que está comiendo come helados y chocolates, bueno, pues a los papás, pues no es que sea malo, no les fomentemos el miedo, la culpa, porque después están comiendo por ahí escondidas o tienen atracones en la casa del amiguito o cuando van a una fiesta o aprenden a comer de esta manera. No lo tengo ahorita, entonces cuando lo tengo me doy mis atracones. ¿Y qué pasa? Luego vienen, se sienten mal del estómago, vomitan, o sea, claro, todo esto que ya platicamos. Enséñenlos a comer de todo, o sea, que traten de comer siempre donde haya proteína. Le damos unas barritas de queso, les damos un yogur y entonces después se pueden comer sus galletas de chocolate. No pasa nada. Con este tipo de alimentación flexible, promovemos que haya paz al comer, que haya disfrute, que haya paz, que no haya culpa y que no haya estos problemas, porque claro que si comemos de esta manera, pues puede haber problemas a la salud. Entonces, problemas a la salud y problemas a la salud física, ¿eh? Estamos hablando de problemas físicos, pero también mental, porque después de estos picos de glucosa y estos atracones y el comer en exceso, siempre viene la culpa. La culpa, el que soy una marrana, soy una gorda, no debí haber comido esto, y me siento mal, y fue mi culpa. Entonces, esto no debe de pasar, porque cuando hay estas sensaciones de culpa, de vergüenza, de soy una fracasada, de no debí haber comido esto, pues viene otra vez la restricción y esto empieza otra vez el ciclo interminable de me restrinjo, se me antoja y entonces luego tengo atracones como demás y otra vez empezamos con lo mismo, otra vez culpa, otra vez restricción, otra vez dietas. Entonces, pues no hay nada como la comida, como el placer de comer, como el disfrutar de un buen postre, de un alimento que me gusta y me da placer, porque los alimentos también juegan ese papel tan importante, no nada más de nutrirnos. Esos alimentos azucarados muchas veces nos dan esa paz, ese placer que a lo mejor pues no lo tenemos porque hay personas que no tienen placer de otras maneras. Entonces, analicemos si tú crees que estás comiendo exageradamente mucho y es un problema para ti, analiza. ¿Tienes otras fuentes de placer en tu vida?
o realmente la comida o esos alimentos dulces es tu única fuente de placer. Yo te invito a que analices eso y si encuentras un problema, pues pide ayuda, pide ayuda. Yo estoy aquí, estoy especializada en esos temas, así que estaré feliz de ayudarte. Y bueno, analicen cómo juegan esos alimentos en su vida, qué significan, qué recuerdos les traen, qué placeres te traen. Y no tiene nada de malo comer por placer, comer por emociones, ¿no? Hay veces que son apapachos para el alma y a veces los necesitamos y hay que normalizarlos, no sentirnos mal, sino que, bueno, hay que nada más ver si está haciendo un exceso de verdad que no podemos controlar y necesitamos pedir ayuda, o si no, pues bueno, haciendo todo esto que les comenté, podemos ayudar a mejorar esos síntomas, a no tener problemas a la salud y bueno, pues a disfrutar, ¿no? De esta vida y de los alimentos. Y sí se puede comer alimentos de este tipo con balance, en una alimentación saludable, con flexibilidad, pero teniendo en cuenta todos estas situaciones que pues nos pueden hacer daño, pero que sí podemos ayudarnos para que no sea un problema. Así es que bueno, pues si necesitan ayuda, ya saben, estoy aquí, me pueden conseguir, sí. ¿No? Me pueden, me pueden buscar en mis redes sociales, yo les puedo pasar información de consultas y asesorías online. Tengo cursos online también que te van a ayudar muchísimo en todos estos aspectos de tu alimentación para que haya una buena relación con tu cuerpo, con los alimentos, que puedas comer de manera saludable, pero de manera flexible, sin culpa, sin miedo, con paz, con libertad. Y bueno, pues recuerden, bueno, síganme en mis redes sociales, Balance y Sazón, por YouTube, donde pueden ver todos los programas anteriores, Instagram y Facebook. Así es que bueno, pues recuerden, traten de llevar una vida con balance, con mucho amor y mucho sazón, que vida solo hay una y hay que tratar de disfrutarla al máximo. Así es que bueno, pues los espero la próxima semana, misma hora, mismo día, lunes a las 11 de la mañana. Y bueno, pues aquí nos vemos. Que pasen un lindo lunes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.